Hola, sean bienvenidos una vez más a Relatos de Terror, el lugar donde podrán contarnos sus historias. Si quieren que sean publicadas en este canal, no olvides suscribirte, darle like y activar todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros siguientes videos. Comencemos. El fin de semana que nunca olvidaremos. Yo soy Diego, y esto pasó hace poco más de un año, cuando estábamos terminando la universidad y decidimos que necesitábamos escapar un rato de la ciudad. Eran 4 de nosotros, yo, Mariana, Carlos y Sofía. Habíamos planeado este viaje al Estado de México desde hacía meses. Buscábamos un lugar alejado, donde no hubiera más que árboles, aire fresco y el sonido de los animales de la montaña. Carlos encontró el lugar por internet, un pequeño terreno cerca de Malinalco, en medio del bosque de encinos y pinos, con un arroyo cristalino que pasaba a unos 100 metros del área donde íbamos a armar nuestras carpas. Salimos de la Ciudad de México el viernes por la tarde, justo cuando terminaba el tráfico de la hora pico. Cargamos el coche hasta arriba, carpas de 2 personas cada una, sacos de dormir, comida para 2 días y más cervezas de las que deberíamos haber llevado. Ojo con los animales, ¿eh? Dijo Mariana mientras manejaba, con esa sonrisa traviesa que siempre tenía. Ella era la más valiente de todos nosotros, la que nunca temblaba ante nada. He oído que por aquí hay jabalíes y hasta algún puma perdido. ¿Qué va? Dijo Sofía, sentada al lado mío en el asiento trasero, agarrándose de mi brazo con miedo, aunque intentara disimularlo. Eso es solo para asustar a la gente. Además, con la fogata encendida, nada se acerca. Carlos estaba en el asiento del copiloto, mirando el mapa en su celular, aunque la señal era casi nula desde que habíamos salido de Toluca. Estamos a unos 20 minutos, creo. El camino se hace un poco complicado de aquí en adelante, así que ten cuidado, Mari. Teníamos razón en querer escapar. La universidad nos estaba matando con proyectos, exámenes y la presión de pensar en qué íbamos a hacer después de graduarnos. Yo trabajaba medio tiempo en una oficina de contabilidad y cada día sentía como el aire de la ciudad me pegaba en los pulmones. Estaba ansioso por respirar algo diferente. Llegamos al lugar justo cuando el sol empezaba a ponerse, teñiendo el cielo de naranja y rojo. El bosque era impresionante, árboles altísimos que casi tapaban el cielo, el suelo cubierto de hojas secas que crujían bajo nuestros pies y el aroma a pino y tierra húmeda que llenaba nuestros pulmones. Arrimamos el coche a un lado del camino de tierra y empezamos a descargar todo. Vamos a armar las carpas ahí, cerca del arroyo, dije yo, señalando un espacio llano y seco. Así tenemos agua cerca y el suelo está bien compactado. Trabajamos juntos y en menos de media hora ya teníamos las 2 carpas listas. Carlos empezó a preparar la fogata mientras Mariana y Sofía iban al arroyo a llenar unas cantimploras con agua fresca. Yo me senté en un tronco, mirando el paisaje y sintiendo cómo el estrés se iba alejando de mí poco a poco. Este lugar es perfecto, dijo Mariana cuando regresó, mojada hasta los codos por meterse al arroyo a jugar. Deberíamos venir todos los fines de semana. Primero sobrevivamos a este, ¿vale? Dijo Sofía, pero sonriendo. Ella siempre era la más precavida, llevaba incluso un botiquín de primeros auxilios que parecía sacado de un hospital. Cuando se hizo completamente de noche, encendimos la fogata y pusimos a calentar unos frijoles que habíamos llevado enlatados, junto con algunas tortillas que Mariana había hecho esa misma mañana. Abrimos las cervezas y empezamos a contar historias, a reírnos de los profesores más pesados de la universidad y a soñar con el futuro. Carlos nos contó que había aplicado para un trabajo en una empresa de ingeniería en Querétaro, Mariana quería hacer un posgrado en arte en Oaxaca, Sofía estaba pensando en abrir una panadería y yo, bueno. Yo aún no tenía ni idea de qué quería hacer con mi vida. Estábamos riendo a carcajadas con una historia que Carlos contaba sobre cómo se había caído en medio de una presentación en clase, cuando de repente escuchamos un ruido. Un crujido seco de ramas que se rompen, muy cerca de nosotros. ¿Qué fue eso?, preguntó Sofía,
volviéndose hacia donde venía el sonido, su voz un poco temblorosa. Pudo haber sido un conejo, o algún tejón, dijo Mariana, tratando de sonar segura, pero vi cómo se tensaba. El ruido se repitió, esta vez más cerca. Podíamos oír como alguien o algo se movía entre los árboles, pisando las hojas secas con paso firme. El viento empezó a soplar fuerte, haciendo que las llamas de la fogata bailaran y proyectaran sombras extrañas sobre los árboles. Tal vez deberíamos apagar la música, dijo Carlos, bajando el volumen del parlante portátil que teníamos conectado a su celular. Todos nos quedamos callados, escuchando. El sonido de los pasos se hizo más claro, más cercano. Podíamos distinguir cómo alguien caminaba hacia nosotros, con un ritmo regular y pesado. Ninguno de nosotros movió un músculo. La única luz que teníamos era la de la fogata y la luna, que aparecía entre las nubes de vez en cuando. Luego, justo en el límite de la luz de la fogata, apareció una figura. Era un hombre alto, muy delgado, vestido con ropas oscuras y rotas. Tenía la cabeza cubierta con lo que parecía ser una funda de algodón gris, con 2 agujeros pequeños por donde se veían sus ojos, ojos que brillaban con un brillo extraño en la oscuridad. En una de sus manos llevaba lo que parecía ser un hacha grande, y en la otra, una especie de herramienta metálica que no reconocíamos. No dijo nada. Simplemente se quedó ahí, de pie, mirándonos. Sus hombros estaban encorvados, y movía la cabeza de un lado a otro como si estuviera estudiándonos a cada uno de nosotros. El aire se había puesto helado, y yo sentía cómo se me ponía la piel de gallina de pies a cabeza. Ni siquiera podíamos oír el sonido de los insectos del bosque, todo estaba en completo silencio, salvo por el crujir de la fogata. ¿Quién está ahí?, preguntó Mariana en voz alta, aunque yo podía sentir que le temblaba la voz. El hombre no respondió. En cambio, empezó a mover la herramienta metálica que llevaba en la mano, haciendo un sonido chillón y desgarrador que hizo que todos nos tapáramos los oídos. Luego, con un movimiento rápido y brusco, levantó el hacha y la hundió en el tronco de un árbol cercano, haciendo un ruido seco y resonante que hizo saltar a Sofía de su sitio. «Vamos al coche», gritó Carlos, poniéndose de pie de un salto. Todos corrimos como locos hacia donde estaba el vehículo, sin mirar atrás. Yo sentía como mi corazón latía a 1000 por hora, y mis piernas temblaban tanto que casi no podía correr. Al llegar al coche, Carlos intentó abrir la puerta, pero sus manos temblaban tanto que no podía meter la llave en la cerradura. «Rápido, Carlos», gritó Sofía, llorando de miedo. Finalmente, logró abrir la puerta y todos nos metimos a toda prisa. Mariana se sentó en el asiento del conductor, prendió el motor y dio marcha atrás tan rápido que casi chocamos contra un árbol. El hombre seguía de pie en el mismo lugar, mirándonos mientras nos alejábamos, moviendo la herramienta metálica y haciendo ese mismo sonido chillón. Mientras salíamos corriendo por el camino de tierra, ninguno de nosotros dijo nada. El único sonido que se oía era el de la respiración agitada de todos y el rugido del motor del coche. Cuando finalmente llegamos a la carretera pavimentada, Mariana detuvo el coche en el arcén y todos nos quedamos ahí, con los brazos sobre el volante o los asientos, intentando recuperar el aliento. Nadie dijo nada por varios minutos. Solo escuchábamos nuestro propio jadeo y el zumbido del motor que seguía encendido. La luna ya había salido completamente, iluminando la carretera vacía que se extendía frente a nosotros. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó Carlos finalmente, su voz ronca por el susto. No era un jabalí, ni un tejón, era un hombre. ¿Pero qué hacía ahí?, dijo Sofía, secándose las lágrimas con la manga de su sudadera. Vestido así, con esas cosas en las manos, no parecía normal. Mariana se apoyó en el volante, cerrando los ojos. No sé, pero no quiero volver a saber nada de ese lugar. Jamás. Yo estaba demasiado mareado para hablar. Todavía veía en mi mente esa figura oscura, con esos ojos brillantes y el hacha clavada en el árbol.
Me preguntaba si habíamos imaginado todo, pero el sonido de esa herramienta metálica seguía resonando en mis oídos. Tal vez deberíamos ir a la policía, dije yo finalmente, aunque sabía que era inútil. ¿Qué íbamos a decirles? ¿Que un hombre vestido de extraño nos había espantado en medio del bosque? Seguro nos hubieran creído locos. No tienen pruebas de nada, dijo Mariana, abriendo los ojos y mirándonos a todos. Y además, no queremos que nadie más vaya ahí. Ese lugar está maldito o algo así. Decidimos no volver a nuestro campamento, no íbamos a recuperar nuestras cosas, ni nuestras carpas ni nuestra comida. Lo único que importaba era estar a salvo. Carlos sugirió ir a un pueblo cercano a pasar la noche en un hotel, así que Mariana puso el coche en marcha y empezamos a conducir hacia el pueblo más cercano que aparecía en el mapa. El viaje duró unos 20 minutos. El pueblo era pequeño, con calles de adoquín y casas de colores pastel. Encontramos un pequeño hotel en la plaza principal, no era más que una casa grande convertida en hospedaje, con un letrero desgastado que decía Hotel Los Pinos. Mariana aparcó el coche frente a la entrada y Carlos bajó a preguntar si tenían habitaciones disponibles. Volvió unos minutos después con una llave en la mano. Tienen una habitación con 2 camas dobles. Es lo único que queda, pero está bien. Subimos las escaleras de madera que crujían con cada paso y entramos en la habitación. Era sencilla, con 2 camas cubiertas con mantas de lana, una mesita de noche y un baño pequeño en el rincón. Pero para nosotros, en ese momento, parecía un palacio. Sofía se sentó en una de las camas y se envolvió en la manta, mientras Carlos encendía la televisión. Solo recibía 2 canales de señal abierta, pero al menos era algo que nos distrajera. Mariana se sentó al lado mío en la otra cama y me cogió de la mano. ¿Estás bien?, me preguntó, mirándome a los ojos. En su mirada veía el mismo miedo que sentía yo. Sí, creo que sí, respondí, aunque no era cierto. Todavía sentía el escalofrío en la piel cada vez que recordaba la figura en el bosque. Pasamos el resto de la noche así, sentados en las camas, viendo la televisión sin prestarle mucha atención, bebiendo agua y tratando de no pensar en lo que había pasado. Nadie tenía ganas de dormir, aunque estábamos exhaustos. Carlos intentó buscar información sobre el lugar en su celular, pero no había señal alguna. Tal vez mañana podamos preguntar en el pueblo qué pasa por ahí, dijo Carlos, rompiendo el silencio después de horas. Quizás la gente del lugar sepa algo. Nadie respondió, pero todos sabíamos que teníamos que saber qué había sido aquello. No podíamos irnos sin entender al menos un poco de lo que nos había pasado. El sol empezó a salir cuando finalmente nos quedamos dormidos, agotados por el susto y la emoción del día. Me desperté a media mañana, con el sol brillando por la ventana y el sonido de pájaros cantando en el árbol de frente a la habitación. Los demás seguían dormidos. Carlos estaba acostado en el suelo junto a la cama, Sofía seguía envuelta en la manta, y Mariana tenía la cabeza apoyada en mi hombro, con la respiración tranquila y regular. Me levanté con mucho cuidado para no despertarlos y fui al baño a lavarme la cara con agua fría. Me miré en el espejo y vi que me había puesto unos círculos negros debajo de los ojos, y que mi cara estaba pálida. Me sentía como si hubiera pasado una semana sin dormir. Cuando salí del baño, Sofía ya estaba despierta y se estaba arreglando el pelo frente al espejo de la mesita de noche. «Buenos días», dijo en voz baja, como si temiera despertar a los demás. «¿Dormiste algo?» «Un poco», respondí, sentándome en la cama. «¿Y tú?» «Casi nada. Todavía no puedo sacarme de la cabeza esa imagen». «¿Qué crees que fue?» «No sé, Sofía. Pero hoy vamos a preguntar en el pueblo. Necesitamos saber». Mientras Mariana y Carlos seguían durmiendo, Sofía y yo bajamos a la recepción del hotel. Un hombre mayor, con barba blanca y ojos cansados, estaba sentado en un sillón frente a la entrada, leyendo un periódico viejo. «Buenos días», saludó él cuando nos vio, bajando el periódico y mirándonos con una sonrisa amable. «¿Descansaron bien?»
Sí, gracias, respondí, aunque era mentira. Queríamos preguntarle algo. Ayer fuimos a acampar cerca de ese bosque que está a unos 20 minutos de aquí, en el camino a Malinalco. Y, bueno, nos encontramos con alguien. Un hombre extraño, vestido de raro, con herramientas en las manos. Nos espantó mucho. ¿Sabe algo de eso? El rostro del hombre cambió en un instante. La sonrisa desapareció y sus ojos se abrieron de par en par. Mantuvo la mirada fija en nosotros por unos segundos antes de responder. ¿Ustedes fueron hasta allá?, preguntó en voz baja, como si temiera que alguien nos oyera. Nadie va hasta ese lugar desde hace muchos años. La gente del pueblo sabe que no se debe acercar. ¿Por qué?, preguntó Sofía, poniéndose más cerca. ¿Qué pasa ahí? El hombre miró hacia la puerta del hotel, como si estuviera comprobando que no hubiera nadie más cerca, luego se inclinó hacia nosotros y habló en voz muy baja. La gente dice que por ahí anda un hombre que trabaja en las noches. No sabe nadie de dónde vino, ni qué hace. Solo que aparece de repente, con sus herramientas, y se queda mirando a la gente. Algunos dicen que ha estado ahí desde hace décadas. Nadie se atreve a acercarse a él, y menos a preguntarle qué hace. Dicen que es mejor dejarlo en paz. ¿Nadie ha intentado hablarle?, pregunté yo. El hombre negó con la cabeza, sacudiendo los hombros. Alguien lo intentó hace muchos años, un grupo de jóvenes que fue a explorar el lugar. Nunca se supo qué pasó, pero cuando volvieron, no quisieron hablar de nada. Solo dijeron que era mejor no molestarlo. Desde entonces, nadie se acerca. Sofía y yo nos miramos sin decir nada. Esa explicación no nos daba ninguna respuesta, pero al menos sabíamos que no estábamos solos en haberlo visto. Lo mejor es que no vuelvan ahí, dijo el hombre, volviendo a sonreír, aunque esta vez su sonrisa era triste. Algunos lugares están mejor dejados como están. Subimos de nuevo a la habitación para contarle lo que habíamos escuchado a Mariana y Carlos. Cuando se despertaron y les contamos lo del hombre del hotel, todos nos quedamos callados. Nadie sabía qué pensar. Decidimos desayunar en un pequeño restaurante que estaba en la plaza del pueblo. Era un lugar sencillo, con mesas de madera y sillas de metal. Y el aroma a café recién hecho y chilaquiles que llenaba todo el lugar. Pedimos lo que tenían disponible y nos sentamos en una mesa cerca de la ventana, mirando a la gente del pueblo pasar caminando con tranquilidad, como si en esas tierras no existieran cosas extrañas ni miedos ocultos. Así que no es solo una historia nuestra, dijo Mariana, revolviendo sus chilaquiles con el tenedor. La gente del pueblo lo conoce. Pero nadie sabe por qué está ahí. Quizás no necesitamos saberlo, dijo Carlos, tomando un sorbo de café. Lo importante es que estamos bien. Y que nunca más volveremos a ese lugar. Tenía razón, aunque a mí me molestaba la idea de dejar las cosas sin respuesta. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué hacía ahí en medio del bosque, con esas herramientas? ¿Por qué se había quedado mirándonos en silencio en lugar de hablar o hacer algo más? Después del desayuno, decidimos ir a buscar nuestro coche, aunque no teníamos ganas de volver a pasar por el camino que llevaba al bosque, era la única forma de regresar a la ciudad. Mariana manejó con cuidado, manteniéndose en la carretera principal y evitando por completo el desvío que llevaba a nuestro campamento abandonado. Cuando llegamos a la Ciudad de México, el tráfico y el ruido de la ciudad nos recibieron con los brazos abiertos. Al principio se sintió extraño, después de la tranquilidad del pueblo y el miedo del bosque, el bullicio de la ciudad parecía irreal. Pero al mismo tiempo, se sintió bien estar de vuelta en un lugar conocido, donde podíamos ver luces, gente y casas. Subimos todas nuestras cosas, o al menos las pocas que habíamos podido llevar en el coche, a los departamentos de cada uno. Nos abrazamos fuerte antes de separarnos, prometiéndonos mantenernos en contacto y planear otro viaje de acampada, pero esta vez en un lugar más seguro y conocido. No quiero volver a ver ni un árbol en mi vida, dijo Sofía,
riendo a carcajadas, aunque todavía se veía un poco pálida. Me quedo con la ciudad, gracias. No seas exagerada, dijo Mariana, dándole un golpe en el hombro. Solo tenemos que elegir mejor el lugar la próxima vez. Y llevar más linternas. Y un botiquín más grande. Todos nos reímos, y en ese momento se sintió como si nada malo hubiera pasado. Pero yo sé que todos nosotros llevamos ese recuerdo con nosotros. Aún hoy, cuando paso por un bosque o veo a alguien con herramientas grandes, me acuerdo de esa figura oscura en la sombra de los árboles, de esos ojos brillantes y del sonido chillón de su herramienta metálica. Mariana se fue a Oaxaca hace unos meses para empezar su posgrado. Carlos consiguió el trabajo en Querétaro y se muda la semana que viene. Sofía ya está buscando un local para abrir su panadería, y yo finalmente decidí dejar el trabajo de contabilidad para estudiar fotografía. Quiero capturar la belleza de los lugares, no sus miedos. Seguimos siendo amigos, y cuando nos reunimos, a veces hablamos de ese fin de semana en el Estado de México. Nunca fuimos a buscar nuestras cosas, dejamos el campamento como estaba, con las carpas vacías y la fogata apagada. Y nunca volvimos a ese lugar. Algunas noches, cuando estoy en mi cuarto y el viento sopla fuerte contra la ventana, me acuerdo de ese crujido de ramas en el bosque, de la figura que se quedó mirándonos en silencio. No sé quién era, ni qué hacía ahí. Y tal vez nunca lo sabré. Lo único que sé es que algunos encuentros no necesitan explicación, simplemente son experiencias que nos marcan para siempre. Y aunque ya pasaron meses, todavía mantengo la llave del Hotel Los Pinos guardada en mi cajón. No por alguna razón especial, solo porque me recuerda que a veces, en medio del miedo, encontramos la fortaleza para seguir adelante. Y que los amigos son lo único que realmente importa cuando las cosas se ponen difíciles. A veces me pregunto si ese hombre sigue ahí, en medio del bosque, esperando a que alguien más se acerque. Espero que no. Coméntanos qué te pareció este relato. ¿Tienes algún relato parecido? Esperen nuestro siguiente video.